Ya lo puse a grabar. Bueno, ¿cuál es su importancia? La trascendencia de la valoración del daño corporal y en parte avala lo indicado en la importancia del informe médico policial. Nosotros ya no nos quedamos con los informes médicos de nosotros que sirven para darle el derecho o no de una pensión por invalidez a un paciente, sino que el menoscabo que encontramos lo podemos dejar plasmado en un informe legal que va a un juez que va a dictar una sentencia que en el 99.9% de los casos es contra el seguro y va a ser positiva para nosotros. Mientras se relajan, ¿ya? Y nada para nuestros tiempos, estaba en Facebook. Y la utilización de estos baremos en medicina legal. Ya vimos que esta actividad médica evalúa todas estas secuelas y que puede tener una persona derivado de los accidentes, que pueden ser por laborales, tráfico, deporte, como enfermedades producidas por agentes externos o internos con objeto que se pueda producir una reparación económica adecuada. Esto está escrito por este señor Francis Roca. Este conjunto de actuaciones médicas va dirigida a conocer exactamente las consecuencias que este suceso ha tenido o ha determinado en la integridad del paciente y de la salud del mismo para tener una evaluación final que permita establecer qué repercusiones exactamente tiene el paciente después de este evento traumático o esta enfermedad. Este concepto también lo manejó este señor Hernández Cueto en 1996. ¿Y dónde actuamos nosotros? ¿En qué ámbito? Pues principalmente en el judicial, ¿verdad? Penal y civil, en la fase administrativa, en el seguro social, en servicios sociales, militar, ejercicio privado y en los seguros contractuales y extracontractuales. Aunque en nuestro medio, seguridad social es la que prima en todos nuestros eventos, en todas nuestras intervenciones. Pero sí se recordarán ustedes que hace como 2 años pidieron del IPM que pudiera llegar varios médicos e hicieron una pasantía con nosotros para lograr entender cómo era la valoración de discapacidades. También ellos lo usan en este ámbito porque ellos sí tienen su plan de pensiones que incluye invalidez. Entonces nosotros tuvimos la suerte de poder capacitarlos en esta parte. Bueno, y entonces, ¿cómo se da esta valoración? La integridad corporal de la persona, si tiene un daño corporal que puede tener susceptible a un bien reparable, esta asociación entre el derecho y la medicina, el derecho es el bien reparable, que busca resolver los problemas jurídicos con base a las notaciones médicas, esa es la valoración del daño corporal. Estos baremos indemnizatorios son el método de reparación más antiguo que hay, ya lo van a ver ustedes en una diapositiva. Entonces, ¿qué es el daño corporal? Regresemos a esta. Si existe un daño corporal, puede haber un bien reparable. Si el evento es fuera, aquí se enfoca más que todo a traumatismos externos, ¿verdad? O a lesiones producidas por accidente o no. Entonces, el daño corporal es todo aquello que menoscabe la integridad física, psíquica y moral de la persona y que tenga repercusión en su estado anterior. Si anteriormente estaba sano y ahorita no, por la enfermedad o por el trauma o por el accidente o por lo que quieran, esta valoración va a ser el daño corporal. Desde el criterio jurídico es el menoscabo que a consecuencia de un evento determinado sufre una persona en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio. Entonces, traigámonos acá el evento traumático del accidente de septiembre. El bien reparable que pudo tener ahí tanto el piloto como la colega y la licenciada de trabajo social. Ese evento marcó un antes y un después. Antes del evento todo estaba bien, en un estado físico, psíquico y emocional estable para su actividad. Fue el evento y tuvieron una serie de cuestiones o de lesiones personales, físicas, psíquicas y mentales, porque les creó ansiedad, lesiones médicas evidentes, traumáticas. Entonces, todos estos daños que nosotros pudiésemos haber dado un informe de todas estas lesiones,
pueden ser susceptibles a un bien reparable. Así lo ve el área jurídica, ¿verdad? Y nosotros, en el daño a la persona, ¿qué vemos nosotros? El daño a la persona, la alteración anatómica o funcional del organismo que se puede diagnosticar, objetivar, tratar, rehabilitar, prevenir e investigar. Y esto podemos nosotros objetivarla en lesión. La lesión es un daño que presupone siempre un perjuicio para la integridad de una persona. Esta es la foto ideal, ¿verdad? El daño a la persona, vamos a activar el puntero. Vamos a ver. No, esto de la... Y vemos tu mouse, doctora. Yo tengo mi mouse, ¿sí? A ver. Entonces está el daño a la persona. La persona estaba bien y esta es una foto de un accidente automovilístico, ¿verdad? Es una lesión evidente que le causó un perjuicio. Pero recuérdense que el mismo daño en diferentes personas puede causar diferentes perjuicios. No es que sean los mismos. Este daño fisiológico, pues según la Organización Mundial de la Salud, es la pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica, anatómica o psicológica, valorándose todo daño que cause defecto o deformidad y que pueda ser objetivado. Entonces, si yo lo lastimo porque se le cae las cajas que está subiendo en un almacén y le da lumbago y yo no puedo objetivar esa lesión más que solo el dolor, no puede ser definida como una lesión, porque no es objetivable. Kisbert aquí menciona que el daño fisiológico es una alteración funcional o cualquier alteración psíquica o física del organismo causado por agentes externos e internos. Entonces, para seguir con el mismo patrón, el daño fisiológico nos puede dar diferentes estados de incapacidad, deficiencia o invalidez. Ahora trasladémoslo al seguro social. Si tenemos incapacidad que puede ser temporal, el paciente va a estar cubierto por el acuerdo 1002. El 1002 es el que nos da la prestación ulterior. Y el acuerdo 460, licenciada Díaz, 460. No está Jessy, no llegó Jessy. 466 y 468. 466 y 468, gracias. Ese es el que les da el derecho a la suspensión. Entonces da la incapacidad temporal. Ese nos falta agregar aquí. Y si llega al extremo de invalidez, pues puede ser o total o gran invalidez según el acuerdo 1124. De esta parte nos generan estos tres conceptos y estos eran los que manejaba la Organización Mundial de la Salud hasta antes del 2010, doctora María Luisa. Sí, doctora, antes del 2010. Y aprovecho que el audio para pedirle favor a las personas que todavía tengan conectado su audio, si lo pueden desconectar, que se sigue escuchando eco, por favor, para que podamos escuchar todos mejor la presentación de la doctora. Muchas gracias a todos. Sí, doctora. Gracias. Bueno, hasta el año 2010, la Organización Mundial de la Salud definía como conceptos básicos la deficiencia como el daño fisiológico, anatómico o mental de una persona con alteraciones orgánicas y funcionales no recuperables de una estructura o de una función, y la discapacidad con la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para el ser humano, y la minusvalía, que es la sumatoria de estas dos, la deficiencia más la discapacidad. Pero a raíz de los cambios que se han dado para hacer inclusive a todas las personas discapacitadas, ya solo se manejan dos conceptos: personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Entonces estos, para fines de entender bien de qué hablamos, me gusta la diapositiva y creo que el concepto todavía es válido, pero para ya referirnos a los pacientes como tal, van a ser pacientes con discapacidad y pacientes sin discapacidad. Ni siquiera entramos en una línea de normalidad, ¿eh? No normales y anormales, son con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo último de la valoración? Dependiendo de cuál sea el objeto o a qué destino vaya esta información, así va a ser la valoración que vamos a realizar. Entonces venimos a los baremos. ¿Qué son los baremos?
Los baremos es un sistema de medición, es una tabla, es un tasado, es algo que nos permite evaluar y cuantificar el daño causado a la persona con el fin de proceder a la reparación del perjuicio que ocasiona. No es una receta de cocina. No todos los pacientes diabéticos tienen que ser pensionados, no todos los pacientes con VIH tienen que ser pensionados. Es una tabla, son medidas lógicas de la función que podemos evaluar, son criterios. Son tablas de cuantificación y tasación del daño. Hay generales, hay abstractos, nos ayudan a uniformar criterios, deben aplicarse según qué expertaje tenemos. Y yo creo que haciendo todo esto que hacemos, tenemos un expertaje muy grande, un expertise muy grande para valorar, para utilizar el que tenemos. Ese elemento de la valoración del daño corporal son una guía. Por lo tanto, no es escrito en piedra, es esencial, aunque igual todos son incompletos y erróneos, ¿verdad? En algunos aquí ya tenemos que son de tratamiento obligatorio. Cuando se hizo esa presentación, no existía el baremo en medicina legal, sino que sí utilizábamos el baremo de diferentes tipos que teníamos o lugares. Ahora ya es de acatamiento obligatorio para nosotros. Entonces, igual que Costa Rica, igual que Honduras, que ya tiene su baremo, también nosotros ya tenemos de acatamiento obligatorio. ¿Y cuál es el fundamento del baremo? El valor económico del ser humano y su capacidad para generar ganancias. Eso es lo que al fin de cuentas nosotros decimos cuando le decimos a esta paciente le vamos a dar una pensión por invalidez total. Le estamos diciendo que le vamos a sustituir el 80% de su capacidad para poder generar el 50%, para poder generar su capacidad de generar ganancia, ¿verdad? De ser económicamente independiente. ¿Qué cualidades necesitamos para esta pericia? Pues conocimientos médicos obligatorios, ¿verdad? De clínica, diagnósticos, estudios complementarios y los 7 compañeros que están aquí bien enterados de que somos totalmente diferentes al área asistencial. Ya no podemos ver al paciente de la forma de darle tratamiento, sino que de valorar el tratamiento que le están dando y qué repercusión ha tenido en este paciente, en su enfermedad y en su entorno. Conocimientos médicos legales, aprendemos nexos de causalidad, baremos, escalas, protocolos, cosas legales que ni siquiera nos imaginamos. Logramos aprender conocimientos de derecho, cada año tiene su valoración en función del campo del derecho al que esté vinculado, y en enfatizar de la forma más enfáticamente posible la última parte, ¿verdad? Los conocimientos deontológicos, principios morales y legales vigentes para que esta misión sea conforme a las reglas del buen hacer profesional. Yo creo que los 8 médicos que están ahí están comprometidos con esta parte. Si tiene la invalidez, y si no la tiene, por más que nos duela, que nos conduela su parte socioeconómica, pues no podemos agregarle 15 puntos a algo que no lo tiene, ni objetivar una lesión que no está, ¿verdad? Simplemente por ayudar al paciente, no. Creo que esta parte moral y ética sí está bien arraigada y bien marcada en toda la actuación de nosotros, y esto ha ayudado a que el departamento día con día sea más creíble en todas sus actuaciones, ¿no? Entonces, el juzgador que recibe nuestra pericia prácticamente fundamentará su criterio en dicha experiencia. Todo lo que nosotros le decimos al juez del área médica, aunque la parte de nosotros siempre va a entrar en duda porque somos la parte demandada, pero no tendría por qué ser así si usara su sana crítica razonada. Pero no sin razón se ha dicho que con el desarrollo actual de la ciencia, alguna de las sentencias los jueces ya las empiezan a dictar desde los escritorios de nosotros o desde los tubos de ensayo del área forense, ¿verdad? Ya con los adelantos del ADN y todo esto, pues ya. El oportuno dato histórico, que ese era el que les iba a hablar de que de dónde venía el baremo, pues en el año 2500 a.C. se encontraron las primeras nociones de un baremo, están las tablas de Nippur, es un baremo incompleto, y había unas reparaciones escasas, una tasación para terceros muy, muy pobre, pero ya había una ley establecida. En el año 1700 a.C. ya se encontró el Código de Hammurabi, que es la ley del talión.
esta es bien crítica porque su criterio es totalmente vengativo, ¿verdad? La reparación es de lo que yo he hecho, lo que tengo que pagar. Entonces había una frase que estaba inmiscuida en este código que dice, si un médico hace a alguien una grave herida con el cuchillo de bronce de las operaciones y lo mata, se le amputarán las manos. Entonces era totalmente vengativa, no contemplaban las secuelas que per se puede tener el tratamiento médico que estemos instruyendo, ¿verdad? Y luego, pues del año 1500 a 1600 antes de Cristo, la ley de Moisés, pues discrimina la reparación a la persona. Aquí lo que me llamó la atención es la referencia que hace de la persona, porque hay una clara diferencia entre la persona a la que es dañada. Si el daño recaía sobre un hombre libre, la pena correspondiente era corporal, amputación de un miembro, como la ley del talión. Pero si el que era dañado era un esclavo, la repercusión era pecuniaria al dueño del esclavo. Entonces no pagaba o no penaba al daño como tal, sino que a la persona a la que se le estaba haciendo el daño. Es bien interesante. Y también habla de que hace referencia a las leyes del Talmud. En el año 1100 y 1200 antes de Cristo, en China, Sichuan habla de tener ya médicos en el área de justicia. Este señor decía que todas las lesiones o los juicios donde se tenía que reparar lesiones, debía de tener intervención los médicos. Entonces él sí fue más claro en esta parte. En Grecia, pues todos sabemos que ellos tenían como programas para asistencia de sus inválidos, pero el mayor pago que se vio en ellos fue el daño estético. Ese sí lo cobraban, ¿verdad? Que recuérdense que los de Grecia eran muy, muy hermosos. Entonces, en el Imperio Romano, los médicos asesoraban en los tribunales. Está la ley Cornelia, que habla de penas criminales asociando las lesiones médicas como delito público. Y Justiniano posteriormente reforma esta ley a la ley Aquilia y promulga el Corpus Iuris Civilis, que es la cualificación personal. Aquí dice que debe de ser un médico el que realice tales procedimientos, que si es otra persona, por ejemplo, un barbero que le hace un tratamiento médico, no procedía a hacer la reparación de gastos porque no era una persona cualificada, ¿verdad? Y de una vez él era susceptible a la demanda al pago porque no era su experiencia. Los gastos médicos, habla de alguna parte de poder pagar una incapacidad temporal a los lesionados que eran provocados por accidentes. En la Edad Media establece la ley ciálica y las capitulaciones de Carlomagno, pero en el siglo XIV, ya más para este lado, el rey sabio Alfonso X, él emite las leyes de estilo, que incluyen normas sobre todas las lesiones en la guerra. Pero este señor que ustedes ven aquí, este es Felipe el Hermoso. Entonces ayer que yo estaba revisando la clase, le digo yo a mi esposo que esta es la clara relación, la clara evidencia de que ya existía el sarcasmo en este tiempo. Él es Felipe el Hermoso. Este señor hizo un edicto donde habla de que se debe de exigir la opinión expresa bajo juramento de los cirujanos en caso de lesiones médicas. Entonces, este sí es. En el siglo XX, ya para nuestra época, bueno, la de algunos, la de otros, bueno, sí, todavía todos somos del siglo XX, ¿va? ¿Sí? Sí, ¿va? No hay ninguno del siglo XXI. Ah, bueno. Bueno, en el siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, asegura que todos debemos de tener por lo menos un seguro en caso de enfermedad para costear no solo la enfermedad, sino que para mantener sobre todo la calidad de la salud.
el 18 de octubre de 1961, el Consejo de Europa, en la Carta Social Europea, que fue firmada en Turín, da el derecho de la protección de la salud, y de ahí se desgrana un montón de acciones individuales como países hay para hacer propio de ellos esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, de Guatemala, como no hay tanto, yo ya les había hablado una vez de cómo en 1955 pues ya se formó el Departamento de Medicina Legal como parte del Seguro Social, en la reparación más del área forense, porque era para hacer las autopsias y solo era una persona, un doctor el doctor Sosa, el que hacía las necropsias. Bueno, y entonces hablar del baremo es hablar de que tenemos ciertas normas de acatamiento obligatorio, ¿verdad? El grado de incapacidad médica que está originada a partir de un impedimento debe ser constatado, se expresará en porcentajes de pérdida o de la capacidad funcional de los órganos, de los sistemas, aparatos o miembros afectados. Entonces, en todas nuestras actuaciones, en todas nuestras consultas, acciones con otros médicos, quitarles de la idea que usamos esto, ¿verdad? No, todo está arreglado, objetivado y pues todo lo podemos medir prácticamente, ¿verdad? Las afecciones deben de ser objetivas a partir de una lesión anatómica evidente, un trastorno funcional medible o una alteración psicológica evaluable. Aquí entra y cabe el comentario de que si es psicológico y mental, debe de tener una consulta a psiquiatría. Ya debe de ser de cajón de una de nuestras apreciaciones como valoradores. Ya no podemos quedarnos solo con que a mí me parece. No, lo vamos a objetivar, entonces debe de estar documentada lo más posible o exactamente posible. El baremo al final ofrece una tabla de valores combinados que deben utilizarse siguiendo las indicaciones, y este es un cuadro de lo más complejo que hay. Cuesta entenderle porque del lado de las abscisas está la menor lesión y del grado de las, ¿cómo se llama esta otra línea? De las abscisas y de las abyectas, ¿no? Está la lesión menor y mayor, y cómo logarítmicamente se saca el cuadro, lo entendemos nosotros mucho, lo sabemos manejar, pero cuesta que otros entiendan, y más se nos complica cuando hacemos las apelaciones y le ponemos, porque ellos piensan que la discapacidad es sumatoria y no, son valores logarítmicos combinados y pues ya están puestos en la tabla, ¿verdad? Entonces no podemos cambiarlos. Entonces, como normas generales para la aplicación del baremo, el proceso patológico que ha dado origen a la deficiencia debe de haber sido previamente diagnosticado, deben de haberse aplicado las medidas terapéuticas indicadas y debe estar documentado. Entonces, aquí es necesario que nosotros le digamos al paciente que llega, mire, es que a mí me han tratado todo en lo privado, hacerle consultas al Seguro Social, porque es el Seguro Social el que va a correr con los gastos y el que debe de tener la certeza de que lo que está diciendo el colega en un certificado médico sea real. Nosotros les creemos a todos, pero también tenemos que tener nuestra base para tener documentado cómo le vamos a dar la pensión a este paciente, ¿verdad? Hay un artículo del acuerdo 1124 que yo siempre les leo en las juntas cuando me llevan casos donde está un certificado médico, y es que dice que todo lo que esté dentro que sirva de base para darle la pensión debe de ser documentado en el Seguro Social, algo así. Pero esta es la base, ¿verdad? Que debemos de haber sido diagnosticado, haberse aplicado las medidas terapéuticas indicadas y debe estar documentado. Cuando les hablo yo, cuando presento esta clase, les digo, un paciente con cáncer gástrico que fue recientemente diagnosticado y llega con nosotros y hace su trámite de pensión, no es la pensión la que necesita urgentemente. Lo que necesita urgentemente es diagnosticarse correctamente y darle el tratamiento terapéutico adecuado. Y si después de eso queda una lesión remanente, ahí entramos nosotros. Pero no es de urgencia que entre medicina legal primero para pensionarlo, sino que debe de primero tener tratamiento. Entonces, el diagnóstico de ninguna enfermedad, ninguna,
es un criterio de valoración por sí mismo, ni ninguna enfermedad es invalidante, son sus secuelas. Entonces, tan dañina puede ser una diabetes mellitus, que es una enfermedad de tantas patologías asociadas, pero puede ser un paciente que tenga 30 años con diabetes mellitus bien controlado, bien compensado, adecuadamente tratado, que puede ser un paciente de 3 años de diabetes mellitus, estamos viendo que tiene doble amputación. Entonces, no depende del diagnóstico, depende de las secuelas que esta enfermedad le produzca al paciente. Estas deficiencias tienen que ser permanentes, pueden ser orgánicas o funcionales, pero deben de ser no recuperables. Y es parte de nuestra experiencia decir, este paciente va a mejorar o no va a mejorar. Y ahí yo quisiera ser enfática en decir el gran apoyo que ha sido la valoración de los fisiatras en el área de musculoesquelética, pacientes con eventos cerebrovasculares que nosotros podemos ver en el momento del evento, del tratamiento, de qué es lo mejor que le están dando, qué áreas cerebrales pudo tocar y puede tener las secuelas, pero ustedes tienen esa valoración de decir este paciente va a mejorar o no con tanto de rehabilitación, con tanto de esto, con tanto del otro, que eso no lo vemos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa parte se ha complementado con el equipo, con ustedes, con esa visión de ustedes. Estas deficiencias permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas se evalúan mediante parámetros objetivos. Entonces tenemos que tener, si tiene qué visión borrosa, si tiene mirada en túnel o lo que quiera decirles el paciente, pero entonces tiene que haber una evaluación de los oftalmólogos donde nos estén diciendo por lo menos que tiene daño en alguna parte del sistema visual, ¿verdad? Para que nosotros podamos objetivarla. La deficiencia causada por enfermedades que cursan entre brotes debe ser evaluada entre periodos intercríticos. Y esto nos ha servido entender esta parte para los pacientes con epilepsias, ¿cuál es la otra famosa enfermedad? No me acuerdo. Esclerosis. Con esclerosis, con los brotes de esclerosis, para ver cómo están y cómo pueden mejorar estos pacientes en estos sin los brotes. Y bueno, esta es la tabla. Abscisas y eyectas, no. Abscisas. Es que están así. Abscisas y ordenadas. Abscisas y ordenadas. Ya vio, no me recordaba. Las pautas de valoración no se fundamentan en el alcance de la deficiencia, sino en su efecto que tenga sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Cuando existan 2 o más deficiencias en una misma persona, deberá combinarse. Eso ya lo manejamos muy bien, estos porcentajes, utilizando la tabla que está a su izquierda. Y vamos a ver el concepto de arriba, el efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Y esto lo manejan ustedes también muy bien, que son las actividades de la vida diaria. Pues son todas las que hacemos todos aquí, y lamentablemente los chinos también, solo que nosotros no comemos murciélago. Pero son todas aquellas actividades comunes, ¿verdad? Y estaban propuestas desde 1994 por la Asociación Médica Americana, las actividades de autocuidado, vestirse, comer, evitar riesgos, el aseo, la higiene personal, la comunicación, la actividad física, la función sensorial, la función sexual, el sueño, actividades de ocio, relajación. Todas estas que puedan tener alguna lesión, menoscabo o capacidad de realizarlas, nos va a dar las deficiencias de la enfermedad. Entonces, las deficiencias están basadas en grados de discapacidad y tenemos de 1 a 5 grados, están gradificados, pero el grado 1, la discapacidad va a generar 0% de discapacidad. Es nula, el paciente puede tener síntomas, signos o secuelas, pero son mínimos y no justifican una disminución de la capacidad de la persona para sus actividades de la vida diaria. El paciente que se amputa la falange distal del dedo meñique es el ejemplo clásico, ¿verdad? Del grado 1. Los pacientes que tienen migraña como enfermedad de brotes o episódicas, durante el episodio pueden tener algún grado de discapacidad, pero luego de finalizado el episodio, pues ya recuperan su capacidad total de elaborar. El grado 2, que es de 1 a 24, los síntomas son, si existen, justifican alguna dificultad, pero son leves, pero el paciente puede realizar todas las actividades de la vida diaria.
El grado 3, que es la discapacidad moderada de 25 a 49%, tiene una discapacidad importante o imposibilidad de su capacidad para realizar algunas de las actividades de autocuidado, pero sigue de algunas de las actividades de la vida diaria, pero sigue independiente en las de autocuidado. Y ya el grado 4, que es aquí donde nosotros ya podemos intervenir, que es grave de 50 a 70%, es una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de las personas para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectadas incluso las de autocuidado. Y la grado 5, pues ya la persona necesita de otra persona para poder realizar sus actividades de la vida diaria. Entonces, según el Seguro Social y nuestro Acuerdo 1124, nuestra Biblia, en el artículo 5 y 6, por eso es que se ponen con tanta vehemencia en las apelaciones basadas en el artículo 5 y 6 del Acuerdo 1194, nosotros podemos valorar a estas personas y darles una invalidez total si tienen 7% más de discapacidad global o una gran invalidez y además de ese porcentaje necesitan una persona para que los apoye en sus actividades de la vida diaria. El Acuerdo 1002 de Junta Directiva, que es el Reglamento sobre Protección Relativa a Accidentes en general, valora la incapacidad temporal. En la última fase intervenimos nosotros, cuando ya el ultradaño está consumado y podemos ver las secuelas y nosotros podemos ser agentes de beneficio en poderles dar un porcentaje de pago de prestación pecuniaria, que es la prestación ulterior, sobre el accidente que tuvo el paciente. Y para ser estrictos, aunque el acuerdo dice accidentes en general, debería de cubrir los accidentes laborales, ¿verdad? Pero incluso terminamos pagando accidentes de violencia, ¿verdad? Robos, heridas por arma de fuego, que no son propiamente laborales. Y yo solo me recuerdo, doctora Contreras, ¿te recordarás tú de un paciente que vimos que mató a la esposa con la escopeta y él se dio un tiro con la escopeta y le quedó una destrucción de la cara, pero no se murió? Entonces este señor llegó a prestación ulterior, que le era un caso concluido, pero el artículo 34 o 35 dice que la lesión sí debe de ser, no debe de ser autoinfligida. Entonces ahí, pues he sido el único que no le hemos pagado, creo, aunque los demás hayan sido de alguna forma hechos por sí mismos. Entonces, esta valoración, como es tan específica y ustedes ya manejan muy bien en esta página 17 de este cuadro, el 100% del pulgar representa la pérdida del 100% del pulgar, representa la pérdida del 40% de la función de la mano, el 36% de la extremidad superior, el 18% de discapacidad. Y si perdemos pues una mano, vamos a perder el 100% de ella, el 90% de la extremidad superior, el 44% de la discapacidad. Qué rico siento podérselos decir a ustedes que entienden esta parte, porque la mayoría de veces que digo esta clase no entienden por qué va disminuyendo la capacidad conforme vamos subiendo, ¿verdad?, de nivel. Pero es por eso, porque es una discapacidad global. Entonces el daño visual, según basado en agudeza visual con corrección, si perdemos un ojo, la pérdida visual binocular es de 25%, pero su discapacidad global es de 14%. Y tenemos 3 casos que dejé para que vieran los compañeros nuevitos que están con nosotros. Este paciente es del caso 1, lo vimos en IBS 17, el 12 de abril del 2013 hizo su solicitud, fue evaluado con nosotros el 23 de abril, es guardabosques de 57 años, masculino, tiene una cicatriz de quemadura eléctrica en el cuero cabelludo y en el miembro superior izquierdo, tuvo una herida por quemadura eléctrica. Este paciente creo que lo vio el doctor Ishkaki. Bueno, el baremo médico le daba una clase 2, que era 10% de discapacidad global. Tenía afectación de menos del 20% de la superficie corporal total por la cicatriz. Cuando se le hizo la aplicación de baremo social más el informe socioeconómico, eran 11 puntos del informe socioeconómico y 10 de la discapacidad global, entonces no se le podía hacer sumatorio. Se emitió el 26 de abril, qué rápidos éramos, el IBS número 1896 y el diagnóstico fue cicatriz de quemadura eléctrica en cuero cabelludo y miembro superior izquierdo y no tuvo grado de invalidez.
Y este caso 2, el paciente hizo el 24 de junio del 2013 una solicitud de IBS 17, un masculino de 26 años, operario, con diagnóstico de desarticulación del miembro superior izquierdo. Este caso yo lo puse porque coincidentemente en esa misma semana evaluamos a 2 pacientes con la misma lesión, solo que el otro paciente era un abogado que venía en su carro ahí en las Américas, me recuerdo muy bien del caso, y se chocó y le tuvieron que amputar su miembro superior derecho. Entonces él fue el derecho y este señor fue el izquierdo. Al abogado, que también llegó con nosotros para pago de prestación ulterior y le dimos el pago de prestación ulterior, pero no la invalidez, porque, bueno, además que él no la hizo, pues sus condiciones de trabajo, de impacto de esta lesión eran mínimas en comparación con este paciente, que de 26 años, operario, baremo médico 49% discapacidad global, el informe socioeconómico 5.5 de 15 puntos, se le dijo que no. Este señor trabajaba en una como finca y estaba manejando el tractor y el tractor cayó y él tenía el pie y ahí fue donde perdió sus piernas, pero el patrón no lo reubicó, entonces él siguió laborando, tenía 55% de discapacidad global, además es muy joven, ¿verdad? Entonces suele uno pensar que pueden acoplarse de una mejor manera para el trabajo. Y este paciente creo que es el último caso. Lo vimos el 7 de noviembre, hizo su solicitud de IBS 17 en el 2012, el 21 fue evaluado, es un jornalero de 23 años, con secuelas de fractura de fémur izquierdo y secuelas cognitivas de trauma craneoencefálico invalidantes. El baremo médico era 70% de discapacidad global y el baremo social más el informe socioeconómico era 9 puntos, pues ahí ya le daba una gran invalidez, pero él todavía era autónomo en sus actividades de autocuidado, entonces se le dio un grado de invalidez total. La evaluación de psicología fue trastorno mental secundario de trauma craneoencefálico, el dictamen 4759 salió como secuelas de fractura fémur izquierdo y cognitivas de trauma craneoencefálico invalidante y se le dimos una total. Y este es el último, creo yo. Sí, este es el último. Este señor de 41 años, piloto, en junio del 2011 hizo su solicitud de IBS 17 y en julio fue evaluado como una ceguera total secundaria herida por proyectil de arma de fuego. Esto le da un baremo de 75% de discapacidad global y sí necesitaba de ayuda de las actividades de la vida diaria. Entonces se le dijo que sí, con una gran invalidez y con ese mismo diagnóstico, ya hasta resolución tenía el 8 de noviembre del 2011. ¡Hala, qué rápido! Entonces, que nosotros al presentar esta clase pedimos cada vez que podemos el uso de criterios unificados a nivel internacional, el uso de baremos, ¿verdad? Que ahora que ya está aprobado el baremos y que podamos salir de todo esto, podamos hacer convenios con el INASIF, que es nuestra contraparte dura de poder enseñarles esto del baremo, y con el área judicial para que también lo conozcan, que tanto el perito experto de cualquier lado que vaya a ser nuestra contraparte en un juicio tenga la misma preparación académica análoga de la parte demandada. O sea, si nosotros tenemos este alto expertise y nos exigimos como personas, como profesionales, tanta excelencia, lo mismo, por lo mismo debería tener el otro que está haciendo un informe del mismo paciente. Un peritaje especializado, ¿verdad? Medicina legal y evaluación de incapacidades versus el INASIF, y aquí creo que saldría ganando el Seguro Social, porque el que tiene la invalidez, se la damos, no hay necesidad que llegue a un juicio. Si no la tiene, pues no la tiene, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? No podemos cambiar la normativa de nosotros. Y tomar en cuenta la normativa institucional. Nosotros tenemos ahorita 67% de discapacidad global. Hasta el 2003, 19 de marzo del 2003, hubo una parcial que todavía vemos y acarreamos algunas parciales
La doctora Contreras ya no dio parciales, ella entró ya con totales, yo sí todavía di parciales, pero me contaron, ¿verdad? No estaba ahí, ya está. Entonces, ahorita están haciendo de la sugerencia un proyecto de poner parciales de nuevo. Creo que beneficiaría a aquellos pacientes de insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Que quieren seguir laborando, quieren seguir y tener todo, ¿verdad? Laborar, pensionado y tener el tratamiento. Entonces, también esa parte es muy deleteria para el mantenimiento del plan, ¿verdad? Porque las personas que realmente lo necesiten, si yo puedo laborar y tener ese convenio con el patrono, decirle, pues, me da permiso para irme a hacer mis tratamientos, pero regreso y ser económicamente productivo, va a ser mejor para el paciente que estar pensionado, si se queda solo pensionado. Pero ahorita la idea es pensión y tratamiento y seguir laborando, ¿verdad? Que le afecta al seguro. Entonces, ahí está. Esto es todo, compañeros. Quedo pendiente de sus comentarios. Ya pueden abrir sus micrófonos. Está. Bueno, pues buenas tardes. Voy a tomar la palabra. Muchas gracias, doctora, por esta presentación. La verdad que muy interesante de escucharlo desde la reseña histórica. Es llevarnos de la mano hasta lo que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, doctora, siempre por su forma tan docente de presentarnos. De verdad me gustó muchísimo. Y quisiera hacer el comentario en cuanto a los informes de casos juicios por juicio laboral. En este último, porque en el año la verdad es que no llevo muchos, pero en este último que estuve trabajando y le acabo de pasar a Sandrita Calancha el informe, sí noté y no había caído en la cuenta en la importancia de incluir en nuestros informes los acuerdos en los que está el baremo. No sé si los compañeros ya lo están haciendo y si ya lo están haciendo, pues qué bueno. Y si todavía no, solicitarles o sugerirles, si ustedes consideran pertinente que ahorita ya se tiene que poner, como ponemos el 1124, el 466, tenemos que poner el acuerdo del baremo, porque ya no nos estamos basando solo en un libro internacional, sino que estamos utilizando normativa institucional y como parte de esa normativa tiene que estar en los informes de juicio laboral los acuerdos, que ahorita no me acuerdo exactamente cuáles, pero no lo sé de memoria, pero están en la... Ahí están los... 1404 y 1406. Gracias, doctora. Eso es para poderlos poner en los informes y agradecerle también a la colaboración siempre de las abogadas, de Sandrita, que como parte de todo lo que nos dice, también si en algún momento se nos va a poner lo que Sandrita Calancha nos esté ahí recordando para que esté incluido en nuestros informes como parte importante del análisis. Gracias, doctora. Bueno, buenas. ¿Sí me escuchan? Sí, hoy sí, doctora Geraldine. Qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Un abrazo desde acá. Yo solo pues también agradecer la presentación. De verdad que nos ayuda de todas maneras a nosotros que llevamos un poquito más de tiempo y sé que también a Alejandro y a Anita les será de mucha ayuda, así como a las abogadas. Yo el comentario que quería hacer, bueno, respecto a lo que decía Luli de los acuerdos, sí, yo en los análisis como estoy utilizando los mismos que ya estoy utilizando en los nuevos casos de apelación, ya lo estoy incluyendo también. Y también hay a Calanchita que nos revise por si se nos pasa. Yo lo que quería resaltar es la importancia de la Junta Evaluadora, porque tengo entendido que antes, pues en un momento dado no... Creo que se desconectó de la red de la Geraldine. Bueno, aprovechando de que en lo que se reconecta la doctora. No se escucha a Geraldine. ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí. Sí, gracias. No, y yo para comentar acerca de esto, de toda la importancia que tiene esta normativa dentro de nuestro instituto, pues vino prácticamente a reformar esa vida, este término que ustedes mencionaban, que era el paternalista, el proteger al individuo como tal, sino que ya lo renovó y le dio como una persona capaz de poder hacer sus actividades
después de una lesión como estas. Pero yo creo muy importante, y creo que es lo que nos pasa a la mayoría que estamos fuera del departamento, incluso siendo trabajadores del instituto, en que al desconocer esta normativa que nosotros tenemos, se pecan como comentarios negativos en decir, ah, qué mala onda, que él sí le dieron, a este no, y desconociendo totalmente. O sea, prácticamente lo están haciendo ajenamente al departamento, el no conocer nuestra normativa, ¿sí? Entonces, yo creería muy beneficioso que si alguien que sea interno de la institución, pues poder divulgar este documento para que tengan conocimientos de que esto se hace la evaluación en base a algo escrito y normativas escritas. Entonces, es como que la sugerencia también. ¿Ese sí puedo participar? Doctora, Sí, por favor. ¿qué tal a todos? ¿Oh? Por favor, licenciada. Sí, yo estaba en el... ¿Qué dijo? Bueno, ya regresó la doctora Geraldine. Ya regresé. Ya, doctora ¿Me escuchan ahí? Sí. Voy a terminar diciendo que porque nunca un caso es igual al otro.